Para introducirme al tema, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 1. Dice la palabra del Señor: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jacob e Israel es la misma persona. Es el mismo Jacob a quien Dios le cambia el nombre por Israel y de quien desciende todas las familias del glorioso pueblo de Israel. Y luego dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo entiendo que el Señor nos redimió y que tú y yo tenemos dueño. Yo te redimí, te puse nombre, eres mío. ¿Por qué? Porque soy creación de Dios, tú eres creación de Dios, ¿verdad? La creación en el huerto de Edén, cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, pues entró la maldición a la humanidad y fuimos prácticamente desterrados o echados literalmente del huerto de Edén y de la presencia misma de Dios. Dios tuvo que idear todo un plan para poder redimir de nuevo a su creación, que somos todos nosotros. Aquí el profeta Isaías, 700 años o quizá más antes de que Jesús naciera, ya Isaías profetizaba el plan de redención de parte de Dios, ¿verdad? Y decía: porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora avanza al verso 5, mira lo que dice en el mismo contexto: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Pongan atención a lo que sigue: trae de lejos a mis hijos, mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, es que fuimos creados por Dios para darle gloria a Él. No es una vida casuística, no es algo que sucedió y que estamos aquí sin un propósito. No, el propósito es darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y no me estoy refiriendo a que te conviertas en pastor o en evangelista o en profeta o en predicador. No, en todo lo que tú hagas, en tu trabajo, en tus estudios, en tu profesión, en todo aquello a lo que tú te dediques. Dice aquí el Señor: mío eres, yo te puse nombre y te creé para darme gloria a mí mismo. Nacimos para darle gloria a Dios. ¿Me di a entender? Ahora, siglos posteriormente, en el Evangelio de Lucas, encontramos que también el padre de Juan el Bautista profetizó lo mismo. Profetizó la redención que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Lucas capítulo 1, verso 67, por favor. Dice la Escritura: y Zacarías, padre de Juan el Bautista, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Jesús ni siquiera había nacido, pero ya él lo había profetizado, y dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ¿qué dice? Redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, y para hacer misericordia con nuestros padres. Póngale atención a lo que sigue: y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder.
Mis hermanos, Abraham en las Escrituras es conocido como el patriarca. La era de Abraham, de Isaac y de Jacob se conoce como la era patriarcal. Ellos fueron los grandes patriarcas. Y yo le voy a demostrar ahora que la redención tiene mucho que ver con la paternidad, que significa patriarca. Le voy a leer lo que significa redención. Redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, que significa salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Entonces, fíjate, vino a salvar y a rescatar. La Biblia nos enseña que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Claro, nos vino a rescatar. Y dice dar por terminado un castigo. Sobre nosotros había un castigo. No solo un castigo, había un decreto, había un acta que nos era contraria. Había una pena de muerte sobre nosotros. No era un castigo, era una pena de muerte. Y Jesús vino a quitar esa pena de muerte de nuestra vida. Está hablando de la muerte espiritual. Y luego dice aquí, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado. Mis hermanos, nosotros no estábamos hipotecados ni embargados, nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando. Y vino el Señor y redimió esa situación en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando yo leo aquí en Lucas, dice el 73, del juramento que hizo Abraham a nuestro padre, que nos había de conceder. Significa que la redención tiene mucho que ver con la paternidad. Porque el sistema patriarcal, déjeme explicarle esto para darme a entender lo que le quiero enseñar hoy. El sistema patriarcal era un sistema que se daba en las comunidades. Eran comunidades muy cerradas y esas comunidades eran comunidades amuralladas. Tenían murallas porque el patriarca o el padre de esa familia velaba porque a todos los miembros de la familia no les hiciera falta absolutamente nada. Todos los recursos eran llevados al padre y el padre o patriarca era quien le daba a cada quien lo que necesitaba. ¿Por qué ese sistema fue así? Por protección. Las comunidades eran cerradas. Y cuando alguien salía de las fronteras o de las murallas de aquella comunidad, corría el riesgo de ser secuestrado y de ser llevado cautivo por los enemigos. ¿Por qué cerraban las comunidades? Para que los enemigos no entraran a robarse los ganados, para que los enemigos no entraran a robarse los rebaños, o a las mujeres, o a los niños. Entonces, era por cuestiones de seguridad. Pero eventualmente había alguno por ahí rebelde y se salía, ¿verdad? Uno de los hijos del patriarca se salía de las murallas, era cautivo, y el efecto de redención era que el patriarca o el padre ideaba toda una forma de ir y rescatar al hijo que se había perdido, que se había salido o que había sido secuestrado. Es eso exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros nos salimos de la casa del Padre. Nosotros estábamos fuera de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Idear todo un plan para enviar a un Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesucristo. Quiere decir que la redención tiene mucho que ver con traer a los hijos de regreso a casa. La redención es aquel sentimiento que nace en el corazón del Padre que hace que los hijos regresen a su hogar. Por eso es que nosotros vemos a Dios como papá. Por eso es que aquí la Escritura dice que vengan mis hijas del norte, que vengan mis hijos del sur, de occidente, de oriente.
de donde estén perdidos, porque el plan de redención fue dado. Y Dios espera que de todas partes del mundo sus hijos lleguemos de nuevo a su presencia y lleguemos de nuevo a la casa de nuestro Padre. ¿Me doy a entender? Fíjate lo que dice aquí. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 23, por favor. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. Todos estábamos fuera de ese sistema patriarcal, por decirlo de alguna manera. No dice unos cuantos pecaron o algunos pecaron, dice todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos alejados de la casa de nuestro Padre. Estábamos alejados de la casa de nuestro patriarca. En este caso es Dios. 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero decirte que la redención es gratuita. A ti no te cuesta ni un centavo, a mí tampoco. La salvación, la redención, viene a través de Jesucristo gratuitamente, porque es Él y su gracia quien la concede. Pero el hecho que sea gratuita no significa que haya sido barata. No fue nada barato para el Señor. A Dios le costó su único hijo y a Jesús le costó su preciosa sangre. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 14, por favor. Dice la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora vaya conmigo a Gálatas de una vez. Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sobre nosotros existía la maldición. Nuestros padres, al desobedecer la voluntad de Dios y cuando Adán y Eva tomaron el fruto que no debían de tomar, la maldición, el pecado entró a la humanidad. Y todos nosotros nacemos bajo maldición. La semana pasada yo te explicaba y te decía: nosotros no nos hacemos pecadores pecando. Nosotros nacemos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, todos necesitamos de un Redentor. Todos necesitamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos rescate, para que nos redima, para que por su misericordia perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. No hay una sola persona que no necesite a Jesús. Todos lo necesitamos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que pueden decir: pastor, yo no le hago daño a nadie. Soy un buen papá, soy un buen hijo, soy un buen esposo, soy un buen proveedor en mi casa, soy buen trabajador, he sido buen estudiante, soy una persona decente, no le hago daño a nadie. Bendito Dios por personas así. Pero al final, todos necesitamos a Jesús. Porque aún con toda la buena educación, con todos los buenos modales, con toda la buena vida que una persona pueda tener, eso no lo hace salvo y no le permite entrar de regreso al reino de los cielos cuando muera y que en su vida se toque la trompeta final. Lo único que nos permite a nosotros entrar de lleno a la presencia del Padre es aceptar a Jesús, el Redentor, como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la que hablábamos hace un momento, alcance o alcanzase
a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Un gentil es una persona que no es judía. Para los judíos, cualquiera que no es judío es un gentil. Nosotros somos gentiles. Pero también a nosotros nos alcanzó la misericordia del Señor. ¿Me doy a entender? Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, mis hermanos, queda bien claro que la redención tiene mucho que ver y nace en el corazón del Padre. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, se me echó a perder esta creación, la desecho y voy a hacer otra. Pero Dios en su misericordia se preocupó, hizo un plan juntamente con su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que Él viniera, entregara su vida, muriera en una cruz y que ese sacrificio nos permitiera entrar de regreso a la casa. En la antigüedad, cuando un hijo salía de las fronteras o de las murallas de la comunidad patriarcal, eran los mismos miembros de la familia quienes lo iban a buscar y lo rescataban y lo llevaban de regreso a la casa patriarcal o a la casa del Padre. La salvación es gratuita, pero que sea gratuita no significa que no tenga un propósito. Tú y yo fuimos salvos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Contribuir juntamente con Jesucristo a la redención de otros. Jesús vino, murió, entregó su sangre, entregó su vida en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero nosotros aquí tenemos una labor que hacer. ¿Cuál es esa labor? Ir y rescatar a los que están fuera y traerlos de regreso a la casa del Padre. ¿No es eso, mis hermanos, acaso el modelo de Jesús? ¿No es eso acaso aquello que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo les he mandado? Hace un momento les explicaba lo que hizo Pedro en la casa de Cornelio. ¿Acaso no es eso lo que Jesús les pidió? Porque Jesús en ese contexto les dijo, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes tienen que testificar de lo que vieron. Tu responsabilidad como persona redimida es contarle a otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No es lo mismo que tú le digas a alguien, mira, fíjate que esto y el otro, a que tú le digas a alguien, mira, yo soy testigo de que Dios bendice, de que Dios saca adelante, de que Dios provee, de que Dios restaura matrimonios, de que Dios me sacó del alcoholismo, me sacó de las drogas. Por ejemplo, yo me puedo parar aquí enfrente de ustedes y decirles, miren, a mí nadie me contó, yo fui sano de nódulos en la garganta. El poder de Dios es manifiesto en mi vida. No es lo mismo que yo venga y les diga, pues miren, el Señor puede sanar de cáncer, a que doña Gladys se pare aquí y diga, yo soy testiga porque yo fui sana de cáncer. Tiene un contexto, tiene un poder, tiene un sustento, tiene atrás algo que respalda ese testimonio. Jesús espera que tú vayas y le digas a otras personas que pueden ser redimidos también como lo fuiste tú. La redención es gratis. La salvación es gratis, es gratuita. Pero no deja de tener propósito. El propósito es que contribuyamos con Dios, que contribuyamos con Jesús. Vayan, les dijo Jesús. Hagan discípulos a las naciones, testifíquenles. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo Jesús al gadareno, al endemoniado gadareno? Cuando él se quería ir en la barca con él, le dijo, no, quédate aquí en tu región, con los tuyos. Cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y ese endemoniado gadareno llevó el evangelio a toda Decápolis. Porque cuando otros misioneros llegaron, encontraron un remanente de creyentes en ese lugar.
¿Me doy a entender? Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 20, 26. En este contexto que vamos a leer, si usted es un poco curioso, se va a dar cuenta que los discípulos de Jesús estaban disputándose posiciones de privilegio. Estaban preguntándose, bueno, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Incluso dice la Escritura que la esposa de los hijos de Zebedeo llegó con Jesús y le dijo, Señor, ordena que en tu reino estos mis hijos, uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Claramente estaban buscando posiciones privilegiadas, posiciones de poder. Y entonces es cuando Jesús les declara esto en el verso 26. Y les dice, mas entre vosotros no será así, ¿verdad? Las naciones tienen ese sistema. Las naciones tienen el sistema de que se enseñorean unos sobre otros, pero entre ustedes no va a ser así. Yo les voy a enseñar cómo, dijo Jesús. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pónganle atención al 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que el Señor les estaba diciendo es, miren, yo les estoy poniendo el ejemplo, que yo siendo el Señor, no vine a que me sirvan. Yo, el Señor, vine a servir y a dar mi vida en redención o en rescate por muchos. El Señor espera que eso se haga realidad en tu vida y en la mía. Que podamos nosotros ser capaces de servir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, y presentarles el plan de salvación. ¿Cómo? Testificando, siendo testigos de las cosas buenas que hemos recibido de parte de Dios. Hay testimonios financieros, hay testimonios de sanidad, hay testimonios de restauración en la vida y en los hogares, en los matrimonios. ¿Cuál ha sido el tuyo? No importa, igual es beneficioso para alguien más. ¿Me di a entender? Fuimos redimidos por Jesucristo, sí, pero Él espera que contribuyamos con Él para que otros también sean redimidos. Porque la palabra dice, tráiganlos del sur, tráiganlos del norte, tráiganlos de occidente, tráiganlos de oriente. Porque el Padre, el corazón del Padre late por sus hijos. Aquellos a quien nosotros muchas veces llamamos impíos o pecadores, Jesús a ellos les llama también sus hijos. Y hay que rescatarlos. Hay mucha familia que no conoce todavía a Jesús. Hay muchos amigos que no conocen a Jesús. Voy a terminar contándote una anécdota que seguramente la has escuchado, la he contado algunas veces aquí, pero quiero terminar con eso. Dice que en un pueblo en Europa, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, había un pueblecito muy pintoresco y en ese pueblo había una iglesia. Y en la entrada de la iglesia había una majestuosa estatua de Jesús con los brazos abiertos, como dándole la bienvenida a todos aquellos que visitaban la iglesia. En la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba muy cerca y destruyó tanto la iglesia como la estatua. Y pasada la guerra, los pobladores de aquella región dijeron, bueno, vamos a reconstruir la iglesia. Y reconstruyeron la iglesia. Y a alguien se le ocurrió la idea y dijo, reconstruyamos también la estatua.
Y uno de los miembros de la comunidad dijo: ¿saben qué? Se me ocurre que podemos buscar entre los escombros los restos de la estatua y reconstruirla y volver a poner la misma estatua. Se dieron a la tarea y encontraron los pies, efectivamente. Encontraron las rodillas, encontraron la cintura, encontraron el torso de Jesús, encontraron los brazos, encontraron la cabeza. Y aquellos remiendos le daban un aspecto muy artístico a la estatua. Pero se toparon con un problema, que buscaron entre los escombros y buscaron por meses y jamás pudieron encontrar las manos de la estatua. Por lo tanto, estaba Jesús con los brazos abiertos, pero no tenía manos. Y los miembros de aquella comunidad decían: no podemos dejar a Jesús sin manos, porque las manos son muy emblemáticas en nuestro Señor Jesucristo. Allí fue donde Él llevó los clavos. Entonces alguien dijo: bueno, hagámosle otras manos. Y otro grupo de vecinos dijo: no, pero eso ya no sería una parte original de la estatua. Mejor hubiéramos hecho una estatua nueva. Y había una gran polémica entre un grupo que quería que le hicieran unas manos nuevas y había otro grupo que decía: no, no podemos dejar a la estatua, número uno, sin manos, y tampoco podemos hacerle unas porque no son las originales. Y seguían buscando las manos entre los escombros y nunca pudieron encontrarlas. Y a uno de los pobladores de aquella región se le ocurrió una idea brillante. Mandó a hacer una placa de bronce grande y la fue a poner a los pies de la estatua de Jesús. Y en esa placa lo único que decía es: yo no tengo otras manos más que las tuyas. Más que las tuyas. Jesús está esperando que uses tus manos en favor de su reino, en favor de su evangelio. Dios espera que uses tus manos, Julito. Dios necesita tus manos, Eric. Dios necesita tus manos, don Miguelito. Doña Gladys, Dios necesita sus manos. Boris, Dios necesita tus manos. Pío, Dios necesita tus manos. Él está esperando que las uses en beneficio de su reino. Miriam, Olguita, Jesús espera que usen sus manos. Jesús está esperando que todos nosotros usemos nuestras manos para bendecir a alguien más, para llevar las buenas nuevas del evangelio a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Creo y mi fe me da para pensar y creer que en los próximos años y en los próximos tiempos veremos una cosecha de almas, espiritualmente hablando, como jamás se había visto. Hemos sido capaces de pasar la pandemia, hemos sido capaces de pasar desempleos, escasez, problemas financieros, deudas, pero vendrá el tiempo en que Jesús se manifestará en contra de todo eso y volveremos a ser libres como fuimos anteriormente. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Escritura. Dios espera que hagas ese trabajo. Fuiste redimido con un propósito: para redimir a otros. No importa a qué te dediques. Pastor, ¿eso significa que yo me tengo que volver evangelista? No. Nosotros debemos de predicar todo el tiempo.
predicar y predicar y predicar todo el tiempo, y si es necesario, hablar. Porque nuestra conducta, porque nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de llevar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, todo lo que nosotros hacemos fue diseñado por Dios para darle gloria a nuestro Creador, a Dios mismo. Dios espera ese fruto de parte nuestra. ¿Me di a entender? Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por haber entregado tu vida por nosotros, por habernos amado tanto, por haberte convertido en nuestro precioso Redentor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a llevar tu evangelio, Señor, en nuestras acciones. Ayúdanos a llevar tu evangelio en nuestras actitudes y comportamientos. Que la gente pueda reconocer que en nosotros hay una luz diferente a los demás. Que podamos ser ejemplos, Señor, en nuestros propios hogares, frente a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre eterno, a con nuestra actitud y comportamiento y testimonio poder redimir a alguien más, sabiendo que nos utilizas para llevar a tus hijos de regreso a casa, pero eres tú quien nos redime, Señor. Eres tú quien nos salva. Tú te llevas toda la gloria, toda la honra, pero la satisfacción de haber ayudado al plan de redención que se nos queda a nosotros, Señor. Muchas gracias por eso. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos has dado. Ayúdanos a llevar a tus hijos de regreso a tu casa, a dar nuestra propia vida en rescate por alguien más, como lo hiciste tú, Señor, a servir y no esperar ser servido. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén. 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 Dale un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Vayan todos en paz y que tengan todos muy buena noche.